Hey, what's up amigos? Está haciendo un poquito de viento, pero vamos a hacer un video sobre el cuidado y el manejo de la grama San Agustín. Así que, si les gusta el video, por favor denle like y suscríbanse. Primero, les voy a enseñar un video yo cortando la grama con mi tractor. Segundo, vamos a estar hablando unos consejitos cuando usted corta la grama. Vamos a hablar sobre fertilizante y también sobre la irrigación. Nunca corte más de 1/3 parte del tamaño de la grama. Para evitar eso, corte frecuentemente. Yo personalmente corto la grama 2 veces a la semana. Los miércoles por la tarde cuando llego de trabajar y el sábado o el domingo. Entre más usted corta la grama, más se va a expandir, más vigorosa va a ser y va a crecer y se va a forrar como que usted quiere que parezca una alfombra. Una grama cortada frecuentemente va a crecer, no va a tener bacterias, no va a tener enfermedades, se va a cubrir y eso también va a evitar que la mala hierba también invada su grama. Utilice un fertilizante orgánico. Yo le voy a recomendar que use el Malorganite. ¿Okay? No son afiliados, yo no tengo ninguna suscripción ni nadie me está pagando por esto, sino que es el que yo he estado usando y me gusta mucho. El Malorganite lo venden en las tiendas grandes, vale como unos $14, depende de donde lo compre. Lo bueno de el fertilizante orgánico es que va a evitar que usted queme su grama. O sea, si la envoltura le dice que usted tiene que regar 8 libras por cada 1000 pies cuadrados y usted hizo un error y regó 11, no se preocupe porque lo único que pasó fue que usted malgastó el Malorganite. Como es orgánico, no le va a quemar la grama. Como estamos en verano, nosotros vamos a querer echarle menos, ¿ok? Lo que queremos mantener la grama verde, pero no promover el crecimiento durante este tiempo. Así que nos vamos a recomendar que eche unas 3 libras a 5 libras mientras pasa el verano. Después entonces, cuando pasa el verano, empezamos a echarle la porción normal que recomienda el libraje en donde dice la etiqueta. Ojo, les recomiendo siempre que compren cualquier producto que lean bien las instrucciones del producto. Así ustedes van a evitar que dañe la grama. ¿Cómo determinar cuánta agua se le va a echar a la grama? Queremos ser específicos, o sea, queremos echarle media pulgada de agua semanal y no le queremos echar de más ni tampoco le queremos echar de menos. Si le echamos de menos, entonces lo que va a pasar es que se nos va a secar la grama. Si le echamos de más, entonces las raíces se nos van a pudrir. Si le echamos de menos agua, las raíces van a ser superficial. Mientras nosotros lo que queremos es que las raíces se entierren, que sean profundas, así va a ser más vigorosa su grama. Yo le voy a enseñar a ustedes o a compartir un secreto que nosotros utilizamos, o sea, las latitas de tuna. Yo aquí dentro, a ver si pueden ver, hice una marquita, la ve aquí. Esa marquita representa media pulgada, o sea, yo cogí una, perdonen el viento, está haciendo mucho viento, va a empezar a llover ya mismo. Yo cogí una cinta métrica, la puse aquí dentro y medí media pulgada, ¿ok? Entonces lo que nosotros queremos hacer es prender el sistema de irrigamiento, correrlo por una media hora. Tan pronto el agua
llegue hasta la marca esa, usted verifica cuánto tiempo se tardó y ya usted sabe en esa zona cuánta agua usted necesita echar para que entonces llegue a la media pulgada que necesitamos. Acuérdese, amigo, que cada zona puede ser que sea diferente. No se deje llevar de que porque usted midió una zona y determinó que vamos a echarle 25 minutos es suficiente, que no todas las zonas van a ser lo mismo. Así que cada zona que usted tenga, haga una medida. Por ejemplo, en el caso mío, yo tengo una zona que es diferente, tiene las cabezas de irrigación es diferente. Entonces yo tengo que echarle 25 minutos a esa zona, mientras las demás tengo que echarle 30 para poder llegar a la media pulgada que determinamos usando las latas de tuna. Bueno, amigos, ahí está la lata de tuna en la grama. Lo que nosotros vamos a hacer es que vamos a aprender nuevamente, y repito, el sistema de irrigamiento. Esta marquita representa la media pulgada, como les dije anteriormente. Tan pronto el agua llega hasta esa marquita, ahí usted mira cuánto tiempo se tomó y entonces ya sabe cuánto tiempo es que tiene que correr el agua para poder echarle media pulgada. Una manera más fácil y más rápida es prender el sistema de irrigación y entonces hacer una marquita, en vez de a media pulgada la hace un cuarto. O sea, cuando el agua suba un cuarto, apaga el sistema de irrigación. Si se tardó 10 minutos, multiplíquelo por 2 y ya sabe que usted tiene que correr 20 minutos esa área. Bueno, amigos, hasta aquí el video de hoy. Lo quiero hacer cortito. Ya prontamente vamos a estar grabando, elaborando en cada uno de estos temas, más otros. Así que la pasen bien. Acuérdense, si les gusta el video, por favor denle like y suscríbanse. Hasta pronto.